Mi nombre es Michael Rivera Marín, soy el monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y dicto, ¿cierto?, el taller de habilidades literarias. Ahora el video que ustedes están viendo corresponde a la tercera clase y me gustaría contextualizar un poco qué ha sido lo que hemos visto. Una clase estuvo centrada en el trabajo de los personajes, cómo los personajes cobran vida, cómo los personajes se vuelven seres creíbles para nosotros los lectores. Entonces, esa fue la primera clase donde vimos aspectos físicos, psicológicos y sociales de los personajes. La segunda clase estuvo relacionada con los personajes, pero desde su nivel de importancia y cómo quedan construidos y influyen dentro del relato. Así es que la segunda clase estuvo en torno al personaje principal, ¿cierto?, que es aquel que lleva toda la carga de la aventura, el personaje secundario, que es aquel que va a acompañar a nuestro protagonista, y además vinculamos, ¿cierto?, que había esas características de los personajes les permitían ser o redondos, es decir, aquellos personajes que estaban muy bien armados, que eran muy creíbles y estaba completamente justificada su existencia en el relato. Y en otro caso tenemos el personaje que es plano, aquel que en realidad cuesta un poco creerle, que siempre se va a comportar de la misma manera, así es que se le considera plano, que generalmente son los personajes secundarios. Ahora bien, para la clase de hoy vamos a trabajar lo que es el ambiente, porque si tenemos personajes, ¿cierto?, que viven una historia, que se sitúan dentro de un contexto, nosotros necesitamos saber que esos personajes no solo están influenciados por su vida, ¿cierto?, por aquellos aspectos psicológicos que ya hayamos construido, sino que también hay un lugar donde ellos se encuentran, y ese lugar permite también influirlo para tomar determinadas decisiones cuando la historia lo determine. Me gustaría partir con una imagen, con dos imágenes en realidad, son portadas de libros. Esta portada de Francisca Macabra, ¿cierto? Tenemos, si usted se fija en los colores, no se fije en otro elemento, ya tenemos un nombre por supuesto que es Francisca Macabra, pero si usted se fija, el arte nos va a presentar a una protagonista, ¿cierto?, en donde, si usted se fija acá, por los costados hay unos monstruos, no sé si se logra apreciar bien, que están saliendo de las casas, y tenemos ahí unas serpientes que van bajo ella, y tenemos a nuestra protagonista. Fijémonos en los colores, son colores morados, ¿cierto?, colores verdes, y si se fijan acá por el borde, miren, por el borde usted también tiene ahí otra serie de elementos. Quedémonos con eso. A la primera, cuando uno ve una novela con este tipo de portada, ¿cierto?, uno no puede pensar, o sería muy difícil de pensar, que esta obra va a estar situada dentro de un contexto de tranquilidad, de paz. Primero que todo, porque siempre la teoría, ¿cierto?, del color nos habla que el color morado se vincula con lo macabro, ¿cierto?, con los villanos. No en vano tenemos las brujas, ¿cierto?, de los cuentos de hadas, tenemos a la gente que le gustan más los cómics, tenemos al Guasón, el traje del Lex Luthor, el villano de Superman, es un traje obviamente de robot, es también de color morado, así es que nos da a entender, ¿cierto?, que si además tiene unos monstruos aquí nuestra protagonista, ya habla de una novela en torno a un espacio y una protagonista un poco más oscura, un poco más maligna. Y por otro lado, me gustaría mostrarles esta portada de un libro de Ana María Deik, ¿cierto?, que se llama Los Transeúntes. Fíjense el arte. Tenemos una portada, ¿cierto?, con una estructura tradicional, con tablones, y hay una fotografía que está pegada dentro, o sea, en este muro, como un recuerdo. Y tiene además escrito ahí Uspallata, ¿cierto? La protagonista está mirando hacia el horizonte en un desierto. ¿Será una novela igual, con la misma carga que la anterior? Simple vista, con solo ver el espacio donde están los protagonistas, porque eso es lo que vamos a trabajar hoy día, el espacio, ¿cierto?, el ambiente, nos da a entender que va a ser una novela probablemente mucho más psicológica, mucho más de emociones, que va a destacar, ¿cierto?, aquellos elementos de la interioridad. Eso es el ambiente, esos son los elementos fundamentales que tenemos que trabajar hoy día. Para trabajar el ambiente vamos a dividirlo en tres categorías. La primera categoría de la cual me gustaría hablar es el ambiente físico, ¿ok? El ambiente físico es la primera categoría que vamos a trabajar. El ambiente físico, por definición, ¿cierto?, es
aquel lugar físico donde se encuentran los personajes, ¿ya? Puede ser casa, puede ser una ciudad, un pueblo, un bosque. Todos esos elementos son aquellos que se van a vincular con el espacio físico, con el ambiente físico. Aquellos lugares. Yo, por ejemplo, acá estoy en una habitación que tengo a mi espalda un color amarillo. Un color amarillo que permite, por supuesto, dar un buen contraste conmigo que estoy acá con ustedes. En esencia, cuando uno construye una novela, un cuento también, el caso es el mismo. Si yo quiero destacar el aspecto físico, debo pensar en 3 elementos fundamentales. Tenemos el lugar donde va a ocurrir la historia, la época en que va a suceder y, por supuesto, una duración de cuánto tiempo se va a tomar esta historia. Vamos desglosando esta definición, este acercamiento al espacio físico. Como ya habíamos dicho, el ambiente, ¿cierto? O espacio físico es aquel lugar donde suceden los hechos. Si hablamos para nosotros que estamos acá en Santiago, ¿cierto? En Puente Alto, probablemente una historia situada en Puente Alto va a ser como lugar muy distinta a una historia que esté situada en el Cajón del Maipo, ¿cierto? El lugar, el tipo de vegetación va a ser muy distinto a vivir una historia en Puente Alto, en el centro, ¿cierto? Donde vamos a tener muchos edificios, vamos a tener un mall, vamos a tener calles, ¿cierto? Vehículos en gran cantidad, micros, metros, mientras que si nos situamos en un lugar, como puede ser el Cajón del Maipo, por supuesto que va a ser distinto, va a ser un lugar donde el personaje va a tener un encuentro más cercano con la naturaleza. Eso es indudable. La época, probablemente el Puente Alto que nosotros conocemos, que hay ahora en la actualidad, sea muy distinto al Puente Alto que existía en los años 70, en los años 60, o cuando vivía el señor Conchitoro, gracias a quien lleva nombre la calle, por supuesto. Esa época, la forma de vestir de las personas, la forma de hablar, va a ser muy distinta. Si por el contrario nos situamos en la duración, si vamos a contar un texto que sea muy breve, la duración va a ser coherente, ¿cierto?, con el tiempo, con el espacio, ¿cierto?, con el ambiente, con el lugar y la época, y no van a haber cambios. Tenemos novelas, como ocurre con 100 años de soledad, donde el tiempo va avanzando, ¿cierto? Son 100 años de la historia de la familia Buendía, y en todo ese tiempo la época va cambiando, la época va a modificarse. De hecho, primero viven solos en una aldea, y esa aldea después llegan empresarios, llega el tren, llegan gitanos con objetos mágicos como los espejos, y así va avanzando, se vuelven marineros algunos de los hijos de la familia Buendía, y recorremos 100 años. Entonces el ambiente físico se va a ver inevitablemente modificado, cambiado, para vincularse de mejor manera con los protagonistas. Un texto que lo quiero recomendar para que lo puedan leer ustedes, que son muy breves, es Subterra. En la novela, o sea, en el libro Subterra, es un libro de cuentos que se escribió a fines de 1800, ¿cierto?, que muestra esa etapa de esplendor de las minas allá en Lota. Tenemos lugar, ¿cierto? Se asocia siempre a Lota, pero bien sabemos que las minas no solo estaban situadas ahí, sino que estaban dentro del Golfo de Arauco, y que en este caso Baldomero Lillo toma distintos elementos de ahí de la zona de Coronel, y otros lugares. Tenemos Chuáquer, que también tenía minas, ¿cierto? Así es que ahí tenemos un lugar. Pero uno siempre piensa en Lota, porque como Baldomero Lillo era de Lota, uno lo toma desde ahí. Lugar, época, fines de 1800, fines del siglo XIX, si lo quieren, o principios del XX, si lo quieren llamar. En una época de esplendor de la industrialización del proceso de la extracción del carbón. Ese era el motor para todo. Y tenemos, por supuesto, una duración. Él solo se centró en mostrarnos ese periodo de injusticias, principalmente injusticias de tipo social, ¿ya? Así es que ahí tenemos situada esta obra, ¿cierto?, que es el Subterra de Baldomero Lillo, que la pueden encontrar ya sea descargable a través de Memoria Chilena, en bibliotecas o, por supuesto, en alguna librería. Además que un autor que es innegable poder conocer su trabajo. Vamos a pasar ahora al otro tipo de ambiente o espacio, ¿cierto?, que también se va a vincular con el personaje, con los personajes de forma muy cercana.
Si ya tenemos a los personajes situados en un lugar físico donde van a actuar, también tenemos que ese ambiente se va a vincular con lo psicológico. Ahí tenemos ambiente psicológico. Este sería el segundo elemento que es propio del ambiente, que es lo que vamos a estudiar hoy día, ambiente o espacio, como lo quieran llamar. ¿Qué ocurre acá? El lugar donde los personajes se encuentran va a estar vinculado con la psicología de ellos. No solo para ser un adorno, un espacio que le permite a él estar de pie. Como tenemos acá el caso del libro de Ana María Dake, ¿cierto? Los transeúntes, que ella está en un desierto. La novela ocurre en Uspallata, que es una ciudad ahí en Argentina, en Mendoza, bien limítrofe con nosotros, ahí pasando la cordillera. Y obviamente, si uno va al aspecto psicológico de esta novela, sin ni siquiera usted haberla leído, yo le voy a hacer el spoiler, ¿cierto? Pero es un ambiente psicológico mucho más calmo. El personaje se va a ver enfrentado, ¿cierto?, a un contexto que le permita ser más reflexivo, que lo acompañe. Y a su vez, lo psicológico, en esta otra novela, ¿cierto?, de mi autoría, tenemos que va a ser un poco más macabro por el título, por estos seres que salen, la actitud del personaje y los colores. Todo eso nos va a mostrar de forma quizás inconsciente, porque uno no anda pensando en, oh, tiene tal color, tal forma, cómo me va a influenciar a mí el ambiente. Generalmente uno cuando lee no realiza esa labor. Y tenemos entonces que el ambiente psicológico se va a vincular principalmente con las emociones o los sentimientos de los personajes. Emociones lo entendemos como una situación más inmediata, un algo que le provoca, ¿cierto?, al personaje, que va a no necesariamente ser un sentimiento. Un sentimiento es un periodo más extenso, como puede ser el amor, la venganza. Un ejemplo que es muy clásico ya a esta altura, y que yo creo que todos me van a seguir, es, no sé si han visto ustedes, Blancanieves, ¿cierto? Y los 7 enanitos. Si usted ve la película de Disney, se va a dar cuenta que cuando Blancanieves arranca, luego de esta complicación, ¿cierto?, ella va huyendo, ella va de noche escapando. Entonces, como arranca de noche, va sintiendo que monstruos, seres, ¿cierto?, la toman, hay unos ojos que la miran, se siente bien amenazada en su condición física, entonces tiene miedo de lo que le pueda pasar. Y es tanto el miedo que ella siente, en aspecto psicológico, ¿cierto?, que este espacio que la rodea la va a atormentar, que ella se desmaya. Inevitablemente ella cae desmayada, pero cuando al otro día, cuando logra recuperar la conciencia, aquellas emociones que habían sido tan terribles para ella, no lo eran tanto, porque ella ve dónde cae rendida, ¿cierto?, que es en un bosque, y se da cuenta que aquellos seres que la observaban no eran monstruos, no eran una amenaza para ella, eran pajaritos, eran animales silvestres, había una liebre por ahí, ¿cierto?, eran mucho más tiernos de lo que ella pensaba, y aquellas manos de dedos largos y uñas largas que la tomaban su vestimenta para detenerla, en realidad no eran tales seres, sino que por supuesto que eran ramas. Eran las ramas del bosque donde ella se enganchaba, lo que le permitía pensar que estaba siendo amenazada. ¿Pero por qué ella pensaba eso? Porque había pasado una situación de riesgo. Ella había sido habían intentado asesinarla. Entonces era propio que ella se asustase y sintiera miedo de aquello que la estaba rodeando. Así es que ese es un ejemplo que es clásico. Yo creo que todo tipo de público, ¿cierto?, puede reconocer fácilmente de cómo la psicología se va a ver influenciada para uno. De hecho, muchas veces uno piensa, los más jóvenes, ¿cierto?, ir a presentarse a un cementerio, recorrer un cementerio por todo el miedo, los muertos, etcétera, las tumbas. Pero muchas veces cuando uno ve personas que trabajan en un cementerio, se dice, no, si no pasa nada. Claro, ¿por qué? Porque ellos están tranquilos en la medida que trabajan ahí, no es algo que les vaya a marcar, porque inevitablemente es su lugar de trabajo, pero para los otros desde fuera la psicología a uno lo lleva a recordar o imaginar. Las vacaciones, cuando uno tiene vacaciones y viaja a algún lugar y lo pasa bien, siempre va a recordar que ese lugar fue espectacular, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con el ambiente psicológico. ¿Por qué? Porque asociamos tal espacio a lo que nosotros
creemos o sentimos en ese momento. Y así como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Uno también como lector debe provocar eso mismo en el... o sea, uno como autor, ¿cierto? Como yo escritor, debo provocar lo mismo en el espectador. Es muy habitual que las películas de terror, las portadas, los afiches y dentro de su película estén con un filtro más azul. Entonces se ve más oscuro, se ve más terrible. Yo siempre hablo del Archivo Secreto X y en esta ocasión también lo voy a hacer. Porque ellos cuando resuelven sus casos nunca van a detener a algún villano, ¿cierto? A ver alguna situación alienígena. Nunca van de día. Siempre tienen algo que hacer durante el día de la investigación para cuando llega la noche poder resolver el caso. O cuando uno juega alguna consola, los juegos, las partes de terror, las partes de suspenso, siempre están acompañados de colores muy grises. El tipo de música es lo mismo que uno debe ser capaz de lograr. Esa música que acompaña a los personajes, que a uno le da escalofrío. Cuando uno piensa en Psicosis, por ejemplo, película clásica de Hitchcock, es blanco y negro. Entonces es como un poquito difícil de cómo generar el susto en el lector, o en el espectador en este caso, porque es una película. Pero ¿dónde está el guiño? Está en la música. El... Eso provoca en nosotros la sensación de wow, acá hay algo importante, acá es terrible. ¿Ya? Me gustaría dar un ejemplo para ya ir cerrando con el ambiente psicológico, que es un ejemplo de María Luisa Bombal, una autora chilena, ¿cierto? Que a mí particularmente me encanta. Y es un cuento, voy a darles cuentos porque también permite que sea un poco más rápido de leer. En ese cuento particular que les quiero mencionar, que es El Árbol, que también está descargable, ¿cierto?, en plataformas oficiales como en Memoria Chilena, porque ella es una autora muy, muy, muy destacada, ya fallecida, por supuesto, en que El Árbol, ese cuento nos muestra a una muchacha sometida a un hombre mayor que la tiene controlada, le enseña a tocar piano, todas aquellas costumbres que se enseñaban a las mujeres para que fueran mujeres de bien. O sea, piano, ella nunca sale de la casa, siempre está encerrada. Y ahí tenemos dos elementos. Uno, el ambiente físico, que es la casa. Ahí ella está protegida, ella no sale de la casa a menos que sea con su pareja. Y junto con ello tenemos un ambiente psicológico. Nuestro personaje se ve reducido a su capacidad intelectual por culpa de esta casa donde hay una imagen masculina que la va a tener ahí sometida. Entonces, ¿qué ocurre en el cuento? Inevitable, les voy a contar el spoiler ahí para el final. Ella, para poder liberarse no solo del lugar en el que vive, no solo de su pareja, sino que liberarse desde el yo puedo, ¿cierto? Yo soy capaz de hacer las cosas, ve una ventana. Y esa ventana tiene un gran árbol que la está tapando, por eso el nombre del texto. Un gran árbol que está tapando ahí, o sea, el texto lleva el nombre de el ambiente físico, el árbol, que es un gomero, o es un gomero que ha crecido y le tapa la visión. Ella no puede ver más allá, trata y apenas logra ver cosas de la calle. Entonces, ella lo que hace es lograr, ¿cierto?, salir de la casa, pero ¿cuándo logra salir de la casa? Cuando ese árbol se derrumba, cuando ya no hay un árbol, ella es capaz de mirar hacia afuera y se da cuenta de decir, wow, hay una vida afuera, hay una vida preciosa y yo estoy acá pasándolo mal, sometida, no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Y ahí obviamente tenemos la relación del ambiente físico, ¿cierto?, con el psicológico, cómo influye en ella. La casa, ¿cierto?, lugar de opresión, la calle, un lugar de liberación. Y eso se vincula con su pareja, que es un hombre mayor, ¿cierto?, y con esta libertad que ella ya no tenía, que finalmente en la casa se había vuelto una especie de cárcel para ella, una cárcel emotiva y física también. Ya, ¿estamos claros? Espero que sí. Luego tenemos el último elemento del ambiente o espacio, ¿cierto? Aquí es el ambiente social. Este es el último elemento, ambiente social. ¿Qué vamos a entender por ambiente social? Algo que se va a vincular lisa y llanamente con aquel periodo histórico y económico, ¿cierto?, del personaje. Los personajes muchas veces tienen familia, tienen ideologías, y dentro de esos elementos es lo que vamos a encontrar nosotros el ambiente social. ¿Cuáles son los elementos? Acá tenemos 4.
tenemos el espectro del ambiente social a nivel religioso, político, económico y obviamente los aspectos sociales, con quienes se relacione, con quienes conversen. Generalmente los cuentos de Subterra tenemos que hay una situación económica. Como les contaba al principio del primer tipo de ambiente físico, los personajes, como trabajan en las minas del carbón, ustedes deben saber que la mina del carbón era un trabajo muy, muy, muy esforzado. El ambiente económico para ellos era bastante malo. De hecho, hay un cuento dentro de ese mismo libro que es Subterra que se llama El Pago, en donde a los personajes, ¿cierto?, no les pagan lo que corresponde porque lo acusan de que aquello que extrajo de la tierra, ¿cierto?, desde las profundidades, no fue carbón, sino que fue tosca, que es un material muy igual al carbón, pero que por supuesto no tiene una función combustible de calidad. Entonces, es dinero perdido. Tenemos, por supuesto, aspectos políticos, pero no desde el partido, por favor, no lo vean así, sino que desde lo político como aquella forma de ver la realidad, de cómo enfrentar, ¿cierto?, una autoridad. Tenemos también el aspecto social, con quienes se vincula. A lo mejor, siendo un hombre adulto, se va a vincular con jóvenes, ¿cierto?, más pequeños. Esa situación también es determinante para un personaje. Quizás va a ser más alegre, quizás va a estar al día, ¿cierto?, con distintos juegos, palabras, un vocabulario, un tipo de música. Muchas veces los personajes deben ser capaces de escuchar música, y esa música que los personajes son capaces de escuchar los va a influir, los va a acompañar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no escucho la misma música que escuchaba mi papá. Y eso inmediatamente tiene que ver con un aspecto social, pero no porque vivamos en lugares distintos, sino que porque es un tema generacional. Tenemos el aspecto económico, ¿cierto? Si yo tengo una mayor capacidad económica, puedo realizar serie de cosas que probablemente no podría si esa condición no la tengo. Bueno, lo económico ya lo habíamos dicho. Hay un ejemplo que es clásico en este aspecto social, que, bueno, ya lo había mencionado con Subterra, pero hay una novela chilena que es de Alberto Fuguet, ¿cierto? Escritor ya a esta altura del partido con su carrera profesional, es bastante reconocido, y se suele leer en colegios, que es Mala Onda. De hecho, el nombre ya nos apela a un contexto social. Ya sabemos que nuestro protagonista tiene una forma de comportarse, un aspecto psicológico, ¿cierto?, que lo va a marcar. Él es un pesado, es un tipo que es muy, muy mala onda. Pero ¿qué es lo curioso? Debido a la situación política en el país, porque esta novela ocurre a fines de los años 80, acá en Chile, ya tiene un contexto, Chile, fines de los años 80, la novela se publica a principios de los 90, entonces viene a mostrar un cambio en la literatura nacional, ¿cierto? Y él económicamente es muy, muy poderoso. De hecho, hay una escena del libro en la que había toque de queda en Chile. Él iba avanzando ahí por... Las calles eran como Apumanque. Estamos hablando siempre de la zona Vitacura, ¿cierto? Providencia. El personaje nunca se movió por otros lugares. Siempre estuvo en esa zona de acá de la región metropolitana. Entonces, económicamente, él está muy bien posicionado. Y en términos políticos, él estaba de viaje, ¿cierto?, por la ciudad, habiendo toque de queda, o sea, estaba cometiendo una infracción, pero iba con un marino, era un estudiante de marina, así es que no había problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía un salvoconducto que no era legal, pero socialmente era aceptado. Entonces, esa condición de él, de ser del barrio alto, tener un poder económico grande, tener contactos influyentes, permite que en la novela el protagonista se pueda mover en aspectos sociales que representan a una clase, ¿cierto?, que era una clase pudiente, ¿cierto?, una clase económica del barrio alto. De hecho, también ahí se presentan los elementos religiosos, porque su hermana tiene un hijo, al cual él va a ser el padrino, pero no habría problema, a excepción de que, por supuesto, tiene que ser un bautizo religioso católico, porque su familia, que es, por supuesto, una familia pudiente del barrio alto, debe ser católica, de corte bien discriminador con otras clases sociales, ¿ya? De hecho, él parte el libro en Brasil y después se viene a Santiago después de su gira de estudios que es en el extranjero.
pensando a principios de los 90 que sale publicada la novela, era muy difícil que un estudiante promedio chileno viajara al extranjero. No es como hoy en día que sí se puede realizar eso. Entonces, lo social, ¿cierto? Se va a ver atravesando esta novela porque nos va a mostrar un periodo político, ¿cierto? Y una clase social que va a ser muy contraria a lo que siempre uno puede ver en novelas de carácter como Subterra, ¿cierto? Hijo de ladrón también. Nosotros hay una película acá que permite ver esto. No sé, hace poco ganó uno de los Oscars, bueno, ganó muchos Oscars en realidad, que es Parásito. Parasite es una película coreana donde nos va a mostrar la situación social, ¿cierto?, de dos familias. Una familia muy acomodada y otra familia muy pobre, que de hecho son parásitos literalmente, porque utilizan el wifi de acá, se alimentan y empiezan a parasitar a esta familia pudiente, llegando cada uno de los hijos en primera instancia a trabajar a través de mentiras con ellos, y ahí se va construyendo la trama. No le puedo contar más porque si no también haría mucho spoiler. Entonces ahí uno ve la situación social, y por eso, porque esa situación social que se muestra en la película fue tan transversal que permitió que nosotros, ¿cierto?, acá en Chile, en los Oscars, lo pudiésemos valorar, porque era muy buen reflejo de la realidad planetaria a esta altura, ¿ya? Así es que esos son los tres elementos fundamentales del ambiente psicológico. O sea, el ambiente físico, el ambiente psicológico y el ambiente social, que es donde se van a vincular, ¿cierto?, los personajes. Van a estar de pie en un lugar, en un espacio que uno puede ver, que los personajes pueden sentir ese espacio, y con quienes se relacionen, donde estén, va a estar determinado. Y con este último elemento me gustaría cerrar. De hecho, hay estudios que muestran que la distribución de las áreas verdes en la misma capital, ¿cierto?, en nuestra capital, que es Santiago, ¿cierto?, región metropolitana, está distribuido de distinta manera. Las periferias como Maipú, Puente Alto, no sé, Pudahuel, Cerro Navia, tienen menos áreas verdes que lo que es Vitacura, Lo Barnechea. Ese también es un elemento que un escritor debería ser capaz de darse cuenta y tomarlo, ¿ya? Me quiero despedir sin antes dejarle, por supuesto, una misión, una tarea. Y mi tarea principal es que lean 3 cuentos. Que lean cualquiera de Baldomero Lillo. Podría ser un clásico, ¿cierto?, indudable, que es La Compuerta número 12, ¿cierto?, que nos va a mostrar ahí el trabajo de los niños, porque a los niños se les hacía trabajar desde muy pequeños para entrar en la compañía minera. Que lean también, es el primero, con Subterra, Baldomero Lillo, ¿cierto?, Compuerta número 12. Lean el cuento El Árbol, de María Luisa Bombal. Y me gustaría que leyeran uno de Alberto Fuguet, que se llama Pelando a Rocío, ¿ya?, que es de un libro que se llama Sobredosis. Son solo 3 cuentos, me gustaría que lo leyeran y que lo pudiésemos comentar. Ahí ustedes escriben qué les parecen y cómo van viendo el ambiente físico, social, ¿cierto? Y cómo van interactuando con los personajes, que eso es muy rico y muy entretenido de ver. No me queda más que agradecerles y esperarlos para una próxima clase. Mi nombre es Michael Rivera, ¿cierto? Y esta fue nuestra tercera clase del taller de habilidades literarias. Nos vemos.